Bien, sí, seguimos con esta clase, continuamos con el tema de tipos de insuficiencia cardíaca. Vamos a ver, pasamos a la diapositiva. Bien, tipos de insuficiencia cardíaca, los signos y síntomas, tratamientos. Perdón que apagué la cámara un segundo. Ahí estamos otra vez. Bien, tipos de insuficiencia cardíaca, signos y síntomas, tratamientos. Vamos a hablar un poco de las clínicas de insuficiencia cardíaca y el rol de enfermería. Hay algunos temas que son un poco, o sea, todos los temas en cardio, que es lo que nuestro fuerte, son muy troncales y llevan mucho tiempo de análisis. Espero que puedan seguir avanzando en los cursos que podemos, que así se ofrece y que sigan eh, avan- eh, conociendo un poco más de todo esto. Quiero mencionar, que no lo mencioné al principio, que siguen siendo lineamientos generales los que yo estoy mencionando, aunque estamos entrando un poquito más profundo, no dejan de ser tópicos bastante generales eh, como punto de partida a la duda y a mayor interés para poder seguir avanzando con estos nuevos conocimientos. Pero sí son difíciles a lo mejor de entender en principio, por eso quiero hacerlo más gráfico posible, y si no, que no hay, no, no queda claro, está bueno que o me interrumpan o al final de la disertación puedan preguntarme y que no queden dudas en lo que voy dando. Bien, eh, quiero paso, ahí está. Bien, vamos a hablar de un tema importante que es la clasificación de la insuficiencia cardíaca. La clasificación de insuficiencia cardíaca, tema, tema controvertido y que se estudió muchísimo a ver cómo llegamos a clasificar la insuficiencia cardíaca. ¿Qué tipos? Dentro, tenemos varios tipos de insuficiencia cardíaca, pero hay una clasificación en cuanto al compromiso fisiopatológico de este paciente. Es una insuficiencia cardíaca que el paciente puede estar de forma ambulatoria, se puede iniciar tratamiento, un tratamiento agresivo, un tratamiento terapéutico más calmo, tenemos que ser totalmente agresivos, se tiene que internar, no se tiene que internar. Entonces, para unificar un poco los criterios, a ver, en Argentina tenemos este paciente que es de insuficiencia cardíaca tipo o clase, pero en Perú es tipo y clase y como que había mucho desorden, entonces las asociaciones, las entidades internacionales que nos bajan los lineamientos de las guías de cardiología, como la Asociación Americana de Cardiología, la Asociación de Corazón de Nueva York, la American Heart Association, bueno, todas las entidades de la Asociación Europea tienen consensos en donde nos dicen cómo establecer qué tipo de insuficiencia cardíaca tenemos. Antes de hablar de qué tipo de insuficiencia cardíaca tenemos, vamos a hablar de la clasificación de la insuficiencia cardíaca. Tenemos clasificación por estadio o clase, ¿sí? Clase 1, 2, 3, 4 o estadio A, B, C y D. Y acá voy a comentar algo. Todos los años tenemos guías, ¿sí? Salen nuevas guías de diferentes patologías. Guías de tratamientos de patologías y de tratamientos respiratorios, renales, digestivos y por supuesto cardíacos. Eh, que van adaptando a los nuevos tratamientos y nos dicen qué hacer con diferentes patologías. O cómo clasificamos a las patologías. No es la misma clasificación que tenemos hoy de la insuficiencia cardíaca, cómo se clasificaba hace 5 años, hace 10 años atrás, la insuficiencia cardíaca. Y esto pasaba también con otras patologías como la hipertensión arterial, que se lo nombré al comienzo de la clase, que hay una nueva estructura de nuevos pacientes hipertensos, y también hay nuevos pacientes con insuficiencia cardíaca que antes no se los consideraba pacientes de insuficiencia cardíaca. Eh, por ejemplo, hablando de la hipertensión arterial, años atrás, los pacientes tenían que tener rangos más altos, superaban los 130 milímetros de mercurio de tensión sistólica, 139 incluso en alguna bibliografía, hasta que yo llegaba a los 139 milímetros de mercurio no se lo consideraba hipertensión arterial, eh, 89
85, 89 de tensión diastólica. Cuando el paciente empezaba a tener más de 140, 90, ya era considerado hipertensión arterial. En la actualidad hay valores más bajos, ¿sí? El paciente no debería llegar a los 130 milímetros de mercurio y a los 80 milímetros de mercurio de tensión arterial diastólica. Pero, ¿qué hacemos con esto? Aumentamos el número de pacientes con insuficiencia cardíaca, con tensión arterial alta. Aumentamos el número de pacientes hipertensos. Pero, ¿cuál fue el objetivo de este nuevo corte? Que los pacientes con valores más bajos de tensión arterial, pero que eran considerados grupo A de tensión arterial para hipertensión arterial, no llegaban a ser medicados, no tenían tratamiento farmacológico para la hipertensión arterial, porque era importante cambiar los factores de riesgos cardiovasculares, identificarlos y modificarlos para que el paciente no pase a un estadio B de hipertensión arterial. Cuando en el estadio B de hipertensión arterial el paciente necesariamente se tiene que tratar con fármacos. Cuando está en el estadio A, se modifican los factores de riesgo, hay modificables y no modificables, pero bueno, la edad, el sexo, la actividad física, el sedentarismo, niveles glucémicos, la actividad física, el peso. Cuando se modifican y se acomodan, los pacientes no desarrollan, no siguen teniendo, no aumentan los valores de tensión arterial y no llegan al estadio B. Entonces no llegan a medicarse. Tenemos mayor cantidad de hipertensos porque es su nueva clasificación, pero tenemos menor pacientes que llegan a un estadio avanzado de la hipertensión arterial y no necesitan medicarse. Por eso fue una muy buena estrategia. Volviendo a la insuficiencia cardíaca, ¿qué pasó con la insuficiencia cardíaca? Según qué guía estemos analizando, qué asociación, pero básicamente tenemos o estadio A, que nos dice, es alto riesgo, o sea que no tiene algo instalado, pero sí hay riesgo por la comorbilidad, de desarrollar insuficiencia cardíaca sin anomalía estructural o funcional cardíaca. Hace algunos años, si ustedes leen o comparan bibliografía, ven bibliografía de hace algunos años, para estar clasificado dentro de la insuficiencia cardíaca, tenían que tener como condición la alteración de la función o de la estructura del músculo cardíaco, si no, no tenían insuficiencia cardíaca. En la actualidad, ya en el estadio A, hablamos de el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca sin esperar la anomalía de la estructura cardíaca y sin esperar la alteración de la función del músculo cardíaco. O tenemos otra de la guía de la Estación de Nueva York de corazón que nos dice que tenemos la clase 1, que no hay limitación de la actividad física. Pero sí hay disfunción asintomática del ventrículo izquierdo. Tenemos disfunción asintomática, pero todavía no tenemos síntomas. Estos pacientes no tenemos que esperar que lleguen a que tengan síntomas. ¿Por qué se establecen estas estrategias? De justamente lo que estamos hablando. Que con todo este caudal detectamos comorbilidades, factores modificables y no modificables. Una vez que detectamos esos factores, se educa al paciente, se buscan tratar qué factores tenemos: hipertensión arterial, diabetes, sobrepeso, por citar hábitos como el tabaco. Si nosotros logramos que ese paciente que no tiene alteración del músculo cardíaco, no tiene hipertrofia, no tiene aumento de cavidades, no tiene aumento de áreas cardíacas, no tiene alteración valvular, si no tiene prolapso, no tiene estenosis, no tiene esa estructura alterada, no tiene alteración de la función, la fracción de eyección, la cantidad de sangre que saca ese ventrículo es buena, es cuando pero si detectamos un alto riesgo por la comorbilidad, los factores de riesgo que tiene ese paciente es en un estadio A, una clase 1, ese paciente debe ser el que más tenemos que centrar todas nuestras energías de atención y ocuparnos de que modifique. Si debería de tener cesación tabáquica, debería dejar de fumar,
Si el paciente es sedentario debe hacer actividad física, caminata, que es una de las actividades cardiovasculares que se recomienda. Si el paciente tiene alteración metabólica, corregirla. Si tiene alteración metabólica como eh, eh, diabetes, ¿sí? Descompensada, hay que compensarla, que esté bien medicado, con un buen tratamiento. La hipertensión arterial es un factor que encontramos de riesgo, que esté controlado, que tenga un tratamiento de hipertensión arterial efectivo, que sea el que el paciente necesita y que tiene buenos resultados. Si es el sobrepeso, que logre bajar del peso. Cuando sacamos todos estos factores de riesgo, bajan estos factores de riesgo, el paciente se mantiene estable y no llega a estadios más complejos eh, de comorbilidad. ¿Alguien levantó la mano, perdón? Puede comentar si necesita ahora, ¿eh? No, no verifico, Ay, licenciado. perdón, bueno. Eh, Por supuesto que con esta estrategia demanda más cantidad de personal de salud y que el equipo de salud esté consciente de qué tipo de paciente está tratando. Tenemos mayor población con insuficiencia cardíaca, pero en un momento en el que se puede modificar un montón de factores y evitar el avance de una enfermedad que todavía está silente. Siguiendo con la clasificación, tenemos pacientes en estadio B, que ya tenemos una enfermedad cardíaca estructural, ¿sí? Relacionada con insuficiencia cardíaca, pero asintomático. Son pacientes que no presentan síntomas, su clase funcional sigue siendo buena, pero sí ya encontramos en estudios que tiene alteración de la estructura del corazón. Valvulopatías, ventrículos de área aumentada, ¿sí? Estos pacientes también debemos empezar a trabajar, empezar a tratarlos para que no lleguen a ser sintomáticos, ¿sí? Estamos en un momento en el que todavía no hay síntomas y tenemos que trabajar sobre eso. Detectarlo y trabajar en esa instancia. Los pacientes en estadio C son insuficiencias cardíacas sintomáticas, si el paciente presenta signos y síntomas, asociadas a enfermedades estructurales subyacentes. Si el corazón presenta una alteración estructural, tiene una afección estructural y entonces como consecuencia va a tener alteración eh, funcional, ¿sí? No va a ser la misma cantidad y calidad de gasto cardíaco, no va a ser la misma cantidad y calidad de volemia que va a estar eyectando ese corazón, entonces ya vamos a tener una alteración sintomática. Son pacientes de estadio C en clase 3 que dice limitación de la actividad física. Cualquier actividad física provoca la aparición de los signos y síntomas, moderadamente sintomática, y después pacientes con estadio D, enfermedad cardíaca estructural avanzada y síntomas acusados de insuficiencia cardíaca en reposo a pesar de tratamiento médico máximo. Estos pacientes requieren, ahora vamos a verlo en más detalle, pero son estadio D o una clase 4, son pacientes que en reposo están sintomáticos, requieren de medidas mucho más complejas, como tratamiento intrahospitalario en tercer nivel de atención, con soporte más complejo como cronotrópicos, vasoactivos, vasodilatadores, en una terapia de unidad de cuidados críticos, ¿sí? Que se debe estudiar. Bien, creo que hasta acá si es todo, está todo claro. Sigo, continúo. Veo que no hay preguntas por el momento, así que vamos a hablar ya de los tipos de insuficiencia cardíaca. Eh, Cuando empezamos a clasificar la insuficiencia cardíaca, nosotros vimos que hablamos de dos corazones, y el corazón derecho, el corazón izquierdo, el lado derecho, el cardio izquierdo, y empezamos a clasificar los tipos de insuficiencia cardíaca. Perdón, un minuto, perdón. Ya empezamos en detalle la clasificación de las insuficiencias cardíacas. ¿Se escucha bien, verdad? Tenemos. Sí se escucha bien, ¿verdad? Sí, ok, bien. Gracias, gracias. Tenemos las del lado izquierdo, las insuficiencias cardíacas del lado derecho,
las biventriculares, y hasta acá aparecen las congestivas, como se había mencionado en la clase anterior, vamos a hablar un poquito más profundo en eso. La crónica, la aguda y la descompensada. Por supuesto que son secuenciales. Se pueden presentar juntas o de forma aislada, ¿sí? Vamos a ver cómo se relacionan, pero no, estos tipos de insuficiencia cardíaca no siempre se presentan de forma aislada, a veces van acompañados de otro tipo. A veces la insuficiencia cardíaca congestiva puede estar estructurada con agente causal del lado izquierdo, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir desarrollándolo y viendo cómo lo vamos entendiendo. Bien, insuficiencia cardíaca izquierda. En la insuficiencia cardíaca izquierda empezamos a tener pacientes y evaluar la fracción de eyección. La fracción de eyección es la cantidad de sangre que saca el ventrículo izquierdo. Cuando hablamos nosotros de fracción de eyección, en la bibliografía vamos a prestar atención a la cantidad de sangre que saca el ventrículo izquierdo. Por supuesto que se puede medir y se mide la fracción de eyección del ventrículo derecho, pero nosotros vamos a tratar a los pacientes con fracciones de eyección del ventrículo izquierdo y es un punto de partida y de pronóstico que es el que vamos a seguir. Cuando hablamos de fracción de insuficiencia cardíaca izquierda, es cuando tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida o sistólica, ¿sí? O tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada, también denominada insuficiencia diastólica. Ayer estuvieron hablando de las insuficiencias cardíacas sistólicas y diastólicas y de las insuficiencias cardíacas izquierdas y derechas en la fisiopatología. Acá estamos hablando de pacientes que tienen insuficiencia cardíaca izquierda y que dentro de la insuficiencia cardíaca izquierda vamos a encontrar insuficiencia sistólica y diastólica. Las sistólicas son con fracciones de eyecciones reducidas, ¿sí? Sin las diástoles. El músculo se contrae, no saca la cantidad de sangre necesaria, vamos a tener una fracción de eyección reducida o de lo que conocemos como FEI. Por supuesto que esto es dependiente de sintomatología, vamos a reconocer por la sintomatología, pero necesitamos estudio de cortes como un eco, un ecocardiograma transtorácico en primera instancia, porque lo que queremos ver es la fracción de eyección. Recordemos que si necesitamos ver válvulas, el transtorácico no estaría alcanzando. Bien, ¿cuándo es una fracción de eyección reducida? Depende la institución en la que estemos trabajando, el país también, pero en líneas generales, nuestra fracción de eyección, para que sea buena, debe ser mayor al 55%. Cuando tenemos pacientes ya con 50% de fracción de eyección, empieza a ser reducida, ya no, y de ahí tenemos diferentes rangos, ¿sí? No es lo mismo la fracción de eyección reducida de 40% que el de 30, que el del 20 o el del 15. Está hablando de un grado de criticidad mucho mayor cuanto menor es la fracción de eyección de ese ventrículo izquierdo. Imaginen que un paciente con 10% de fracción de eyección es muy poca la cantidad de sangre que está sacando de ese ventrículo izquierdo y va a ser un paciente mucho más sintomático y con una comorbilidad mucho más compleja y que va a demandar mucha más atención y un trabajo bastante arduo para sacarlo de esa situación de riesgo inminente, ¿sí? Cuanto mayor sea la fracción de eyección reducida, o sea, cuanto menos tenga de fracción de eyección ese ventrículo izquierdo, más posibilidades de presentar eventos cardiológicos, mayor deterioro, mayor avance de enfermedad y un pronóstico negativo y mayor posibilidades de muerte. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada son estos pacientes que tienen alteración estructural, pueden presentar sintomatología, de hecho presentan sintomatología, pero todavía tienen una fracción de eyección preservada, ¿sí? Cuando hacen las sístoles logran sacar cantidad de sangre, pero tienen todo otro comportamiento estructural izquierdo que
por ejemplo, del dolor del producto, de hipertensión arterial, donde sigue siendo congestivo el paciente. Bien, nosotros hablamos de insuficiencia cardíaca izquierda, vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca derecha. Es cuando el paciente tiene insuficiencia ventricular derecho o ventrículo derecho, suele producirse como resultado de una insuficiencia ventricular izquierda. Esto lo vimos ayer y también se lo mencioné un poquito al principio de la clase cuando tenemos esta cuestión de círculo vicioso, de que no se compensa una y para compensar la otra cavidad falla otra cavidad, ¿sí? Cuando el ventrículo izquierdo no puede sacar toda la sangre, tampoco puede recibir toda la sangre. Entonces esa sangre que tiene que entrar al ventrículo izquierdo no va a entrar al ventrículo izquierdo, no va a entrar y va a hacer los pasos para atrás, ¿sí? Va a congestionar también el pulmón, va a ser hipertensión arterial, va a ser hipertensión, edema agudo de pulmón. Cuando el pulmón se pone congestivo, el lado derecho del corazón no puede mandar sangre al pulmón, entonces vuelve para atrás y se congestiona la parte derecha del corazón. Esta es una de las fisiopatologías, es decir, un tipo. Hay casos en que la insuficiencia ventricular derecha está causada por orígenes derechos y ahí es primaria, ¿sí? Derecha. No son la mayoría de los casos, pero se puede desarrollar, por ejemplo, en los pacientes con hipertensión pulmonar. Bien, continúo. La insuficiencia cardíaca congestiva. La insuficiencia cardíaca congestiva se da en varios momentos de la insuficiencia cardíaca. Algunos pacientes debutan con insuficiencia cardíaca congestiva, es cuando los pacientes se llenan de líquido, tienen edema agudo de pulmón, miembros inferiores, yogulares positivas, si tienen esa ingurgitación yogular, eh, congestión en los tejidos del cuerpo, hay edema miembros inferiores, edema pulmonar. Por supuesto que se ve afectada la capacidad renal de filtración, ¿sí? Ahí no están las bombas compensatorias de sodio-agua en la mejor funcionamiento y tenemos como más retención de líquido aún. Acá hay un proceso fisiopatológico que se tiene que hacer mucho hincapié y tenerlo lo más claro posible o lo más cerca a la interpretación, el estado compensatorio que va a ser todo el tiempo el sistema renal de filtración. Recordemos que cuando hay insuficiencia cardíaca en el intravascular tenemos hipovolemia, pero estamos acompañados de todo una cantidad de líquido extravascular, ¿sí? Cuando tenemos todo ese líquido extravascular en el intersticio, hay una cantidad de edema importante, pero el riñón interpreta que no tenemos, que el paciente no tiene líquido, no tiene volemia, entonces se activan todo el sistema de renina-angiotensina para inhibir la hormona eh, activar la hormona antidiurética, así que no tengamos acidosis, que el paciente guarde líquido porque está entendiendo que le falta líquido cuando nosotros tenemos que aumentar la función renal para poder eliminar el líquido extravascular del paciente, pero bueno, el órgano del riñón lo interpreta como hipovolemia, entonces hay mayor edema con falla renal, ¿sí? Vamos a ir hablando, igual si tienen dudas sobre esto me van preguntando y lo vamos hablando, no hay ningún tipo de problema. Pero sí la insuficiencia cardíaca congestiva tiene estos procesos fisiopatológicos de congestión, de edema, de retención de líquido. Se puede dar, como dijimos, de novo, pueden debutar los pacientes con esta complicación, o cuando hay insuficiencia cardíaca crónica, ¿sí? El paciente ya está con insuficiencia cardíaca, en algún momento puede hacer insuficiencia cardíaca congestiva. El paciente, cuando tenemos un paciente que ya está tratado con insuficiencia cardíaca crónica, a veces decimos está con insuficiencia cardíaca cuando está el paciente congestivo, cuando tiene relación con la sobrecarga de líquido. Hay otros tipos de clasificaciones dentro de la insuficiencia cardíaca que son los pacientes
euvolémicos, ¿sí? Que no tenemos problemas con los líquidos, no tienen retención de líquido. Sí tenemos grupos de pacientes que están hipovolémicos, insuficiencia cardíaca con falta de líquido, esos son difíciles de tratar, tenemos que detectar cuando está pasando esto, pero después tenemos todos los congestivos, que son los hipervolémicos, que hay que ver cómo tratamos, ¿sí? Cómo sacamos de ese líquido, cómo aumentamos y mejoramos la función del músculo cardíaco dentro de lo posible, y cómo tratamos de cuidar lo máximo que podamos la función renal, aunque la función renal esté alterada, cómo la vamos llevando. El tema de la insuficiencia renal es súper interesante, muy complejo, es para otro curso. No lo vamos a dejar de mencionar, por supuesto, la función renal y cómo es uno de los signos de alarma y que nosotros tenemos que hacer un monitoreo de la función renal para optimizar el tratamiento. Cuando hablemos de tratamiento farmacológico, vamos a hablar de la función renal porque es un dato muy, muy importante a tener en cuenta. O si nos queda tiempo, vamos a hablarlo ahora. Pero vemos cómo llegamos al final de la clase que nos va quedando. Bien, tratamiento. Acá en tratamiento lo que yo voy a hablar es del ideal y cuáles son los tratamientos generales de la insuficiencia cardíaca. El tratamiento farmacológico lo vamos a hablar en la próxima clase, en la próxima hora de clase. Acá lo que vamos a hacer es un pantallazo de cuáles son los tratamientos. Son bastante amplios, variados. Eh, este gráfico me gustó porque es lo que se esperaría del tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. ¿Por qué mencionamos la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida? Porque es el mayor número de pacientes que tenemos con insuficiencia cardíaca. Es el paciente con fracción de eyección reducida, es el paciente que nos encontramos en las unidades de cuidados críticos, las UCIC, las unidades de cuidados críticos cardiovasculares. Son las consecuencias de los infartos agudos de miocardio cuando desarrolla insuficiencia cardíaca. Todas se presentan con asintomatología y son pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y es cuando más tenemos que apuntar al tratamiento óptimo, holístico e integrador en estos pacientes con fracción de eyección reducida, ¿sí? Estos pacientes que son una bomba de tiempo, estos pacientes que no podemos esperar a la toma de decisiones y que necesitan una pronta recuperación y un nivel ahí sí que no hay que ser conservadores, sí, ser agresivos en el avance del tratamiento, ¿sí? Bien, en este cuadro podemos ver, nos dice, ¿cuál sería el tratamiento óptimo? Acá nos habla de esto que está en colores como base de la pirámide de tratamiento. Eh, es el ideal del tratamiento que deberían tener los pacientes, ¿sí? Son como las patas, son 5 fármacos que deberían llegar a tener como óptimos. Por supuesto que no se pueden todos, no se pueden todos juntos, hay diferentes pasos, hay diferentes secuencias, hay diferentes estrategias, hay diferentes momentos en los que se van incorporando los tratamientos, no todos se van a dar en la misma forma, hay que hacer monitoreos de la insuficiencia renal que tenga el paciente, pero en líneas generales lo que se trata de que el paciente tenga, todos estos pacientes tengan beta bloqueantes, ¿sí? Tengan sacubritil, tengan valsartán, o sea, tengan ARNI, tengan ARA, ¿sí? Tengan antagonistas de los receptores mineralcorticoides, vamos a ver cuáles son los antagonistas de los receptores mineralcorticoides, y que sí tengan ICGLT2, que son los inhibidores de cotransportador de sodio glucosa del tipo 2. Tanto el sacubritilo como las glifosinas, que es el ISGLT2 del tipo 2, son estrategias muy, muy modernas, muy, muy nuevas, farmacológicas, ambulatorias, con muy buenos resultados. Como todo el nuevo, todavía se tiene que empezar a implementar de forma más fuerte.
sea, hay una tendencia a ser muy conservador y esto complica a la hora del tratamiento, pero eso sería como el ideal, ¿sí? Por supuesto que cuando hablamos de insuficiencia cardíaca no podemos olvidar los beta bloqueantes y el grupo de IECA y ARA, ¿sí? La enzima convertidora de la angiotensina, la inhibidor de la enzima de la angiotensina, eh, los ARAS2, eh, deben ser contemplados, ¿sí? Pero no debemos quedarnos en ese tipo de tratamiento. Hay que seguir avanzando, hay que seguir llegando eh, a este tipo de tratamiento. Junto con esto, por supuesto que de forma paralela debe estar el estilo de vida, lo que nosotros hablamos. Si no modificamos los estilos de vida, el paciente no va a salir de una situación, al contrario, va a estar estancado en una situación y le va a dar un contexto para que esta enfermedad siga avanzando. Por supuesto que tenemos que ver las comorbilidades y que el paciente tenga rehabilitación cardíaca y vamos a ver de qué en la hora siguiente o en las 2 próximas horas vamos a ver qué tipo de rehabilitación cardíaca necesitan estos tipos de pacientes. Por supuesto que si estamos hablando de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, todos estos medicamentos que yo estoy mencionando, perdón, todos estos medicamentos que yo estoy mencionando hasta ahora, que solamente lo cité, no amplíe sobre estos, vamos a hacerlo, eh, hablan de cómo mejoran cómo mejoran la contractibilidad del músculo cardíaco, cómo optimizamos el doble producto y cómo mejoramos la insuficiencia cardíaca. Por supuesto que si el paciente lo tenemos congestivo, vamos a estar dependientes de los diuréticos, vamos a estar muy dependientes de los diuréticos, vamos a ver qué tipo de diurético podemos otorgar al paciente y en qué momento. Eh, el bloqueo de nefronas es súper interesante, ¿sí? Cómo adaptamos la función renal y cómo contemplamos la función renal y cómo hacemos bloqueo tubular. Es realmente súper interesante. Esto también se hace a través de diferentes tipos de diuréticos. Vamos a mencionarlos. Y si cuando estoy hablando se me pasa, por favor, si alguien me puede hacer acordar, estaría bueno, pero es un tema importante hablar de bloqueo tubular. Y por supuesto que hay pacientes que según el grado de criticidad, vamos a hablar de la terapia de sustitución renal. Hay pacientes que necesitan, más allá del tratamiento de alta complejidad, que se logre, hay pacientes que tienen tal insuficiencia renal. Recordemos que el factor clave es que esta insuficiencia renal no nos limite en grado total en el avance de la terapia farmacológica o otro tipo de estrategia para implementar, pero si es un limitante con insuficiencia renal, según qué tipo de insuficiencia renal o qué grado de insuficiencia renal, nos va a limitar en cuanto a la implementación de tratamiento. Si el paciente está en una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, y en un estado de criticidad alta, tenemos que implementar el tratamiento de salvataje independientemente del nivel de insuficiencia renal. Pero necesitamos filtrar, o sea que ahí tal vez tengamos que necesitar la terapia de sustitución renal. Por supuesto que estamos hablando de alta complejidad y estamos hablando de unidades de cuidados críticos. Si alguien quiere comentar en qué momento empiezan con la terapia de sustitución renal, está bueno que lo mencione. La terapia de sustitución renal no está destinada solamente a pacientes con fracción de eyección reducida crítica y con compromiso hemodinámico grave que requiera terapia, cuidados críticos. Hay pacientes en forma ambulatoria que necesitan progresión de su tratamiento de insuficiencia cardíaca y no hay margen de función renal y necesitan terapia de sustitución renal en un estadio más equilibrado, más compensado, pero que la van a necesitar igual. Por supuesto que son dos momentos diferentes y dos estados de vulnerabilidad del organismo muy, muy diferentes. Bien, por supuesto que nosotros utilizamos guías para la implementación de terapias y resolviendo algunas cuestiones
como causas de la insuficiencia cardíaca. Preguntan cuáles son las terapias de sustitución renal. En línea general, la terapia de sustitución renal de filtrado es la diálisis, ¿sí? Vamos a ver qué pacientes, en qué contexto son candidatos a hemodiálisis, a, a diálisis, y en qué cantidad, ¿sí? Si es para balance negativo, para ultrafiltración, o para filtración, ¿sí? Para sacar líquido, para ingresar líquido o para sacar solutos. Eso lo vamos a ver según la necesidad del tipo de pacientes. Y hay otros que se empieza a hablar de terapias renales cuando se tiene que adaptar la terapia farmacológica al riñón. Así que esas son terapias de sustitución renal. Pero la terapia de sustitución renal es, en línea general, la diálisis. Hay que ver qué tipo de diálisis necesita ese paciente y si algunos ya quedan con diálisis permanente o son algunas diálisis transitorias, para permitir que el riñón se desinflame, dejarlo un tiempito, acomodar la medicación y que después vuelva a su filtración habitual. ¿Eh? Gracias por la pregunta. Bien, mientras nosotros tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida, aún en forma ambulatoria o paciente en el contexto de hospitalización en área crítica, mientras estamos tratando la sintomatología, y eso es importante, sacarlo de la congestión al paciente también es importante, pero sí ser críticos y ser pensantes en qué pasó con ese paciente, cuáles fueron las causas en las que esa insuficiencia cardíaca se hizo patente y ocasionó la insuficiencia cardíaca, y tenemos que darle resolución. Por ejemplo, si tenemos un paciente con fracción de eyección reducida, sintomático, y empezamos con el tratamiento y encontramos que el problema es valvular, bueno, pensemos, esa válvula mitral que está funcionando, esa válvula aórtica o escúpide, tiene una estenosis, ¿de qué grado? ¿Tiene un prolapso? ¿De qué grado? ¿Necesita ser cambiado totalmente? Sí, no, sí. ¿Ese cambio es valvular biológico? ¿Es mecánico? Si es biológico, ¿qué posibilidades tiene el paciente? Si es mecánico, contemplar comorbilidades, contemplar función cardíaca, contemplar anticoagulación, si nos permite o no la anticoagulación, son cosas que tenemos que pensar. Ese paciente tiene muchas comorbilidades y no va a tolerar un recambio valvular ni una plástica valvular, entonces una prótesis percutánea sería la opción. Pensar si es candidato. Acá me pregunta a través de Facebook si, recordemos que yo soy licenciado en enfermería, que cuando tienen cardiopatía tienen restricción hídrica. ¿Cuál sería el motivo de la restricción hídrica como tratamiento? Es muy buena pregunta. Muy buena pregunta, y como estamos hablando de la parte de tratamiento, vamos a hablarlo. No voy a salir demasiado del tema. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay que buscar la causa, ¿sí? Hay que buscar la causa y solucionarla. Si no, el paciente va a seguir todo el tiempo con sintomatología, ¿sí? Vamos a mejorar de forma transitoria la metodología, pero si no solucionamos la causa, vamos a seguir con paciente congestivo, por ejemplo. Y hablando del paciente congestivo, una de las terapias, hablando de los diuréticos, es la restricción hídrica. Los pacientes que en algún momento tuvieron fracción de eyección reducida, o pacientes que tienen fracción de eyección reducida, o pacientes que tienen insuficiencia cardíaca izquierda-derecha sin caída de la fracción de eyección, pero que tienen retención de líquido, tenemos que tener cuidado en el manejo del volumen de entrada y de salida. Por eso es que es importante la implementación de diuréticos para sacar el volumen, pero si nosotros buscamos que el paciente saque el volumen, y acompañado de esto, fallo de bomba, o sea que tiene problemas para manejo de líquido, tenemos que tener cuidado con el líquido que ingresa al cuerpo. Por eso, contestando la pregunta de qué es la restricción hídrica, el paciente va a tener un margen de tolerancia de la cantidad de líquido que puede ingerir en 24 horas. Por supuesto que el líquido tiene que ingerir, sí, porque el riñón necesita volemia para poder filtrar, o sea que el líquido necesita incorporar. ¿Se puede exceder de un valor? No,
porque cuando se excede el corazón no logra, el riñón no logra filtrar todo, el corazón no logra bombear todo y va a mandar a donde ya dijimos, al corazón izquierdo, retiene el derecho y el derecho el izquierdo y el círculo vicioso y la inflamación renal. Por eso le decimos al paciente que va a tener restricción hídrica. ¿Tiene que tomar más de 1 litro de agua? Perdón, de líquido, sí. ¿Puede superar el 1,5 litros? No, porque va a tener, está con restricción hídrica, si no va a tener retención de líquido y va a estar más dependiente de diuréticos. Y cuanto más diuréticos, más inflamación renal y más insuficiencia renal. Cuanto más insuficiencia renal, más límite para avanzar con el tratamiento de insuficiencia cardíaca, o volvemos para atrás con el tratamiento, no tenemos que suspenderlo momentáneamente. Por eso que es todo el tiempo una cadena de acciones que el paciente tenemos que contemplarla. ¿Y por qué hablé de líquidos y no de agua? Porque nosotros contamos todo lo que toma el paciente, ¿sí? Infusiones, agua, caldos, frutas, ¿sí? Son todas, todo está contado dentro de del tratamiento de la restricción hídrica. Espero haber contestado el tema de la restricción hídrica, por qué la restricción hídrica y cuánto es restricción hídrica. Otro tema importante, siguiendo con la línea de tratamiento, ver si el paciente tiene una taquicardia o una arritmia y ver si esa arritmia de qué tipo es, qué tipo de arritmia estamos teniendo, si ese paciente es candidato, si es una fibrilación, si esa fibrilación se puede solucionar. Hay fibrilación de alta respuesta, bueno, hay que actuar rápido, hay que sacársela. Si no se puede sacarla, hay que bajarla. Medicación, hay técnicas para la fibrilación auricular como la ablación que menciona acá, que se identifica el foco, el origen de esa fibrilación auricular y se saca ese foco, ¿sí? Por diferentes medios, hay ablaciones que son quirúrgicas, hay ablaciones que son hemodinámicas, hay ablaciones térmicas, hay ablaciones alcohólicas, bueno, en fin, pero se tiene que buscar la estrategia, siempre pensando en qué resultado estoy buscando para ese tipo de pacientes. Cuando el paciente es crítico, acá hay, como la base de tratamiento de la insuficiencia cardíaca, siempre van a encontrar que hablan de el pilar de la farmacología, ¿sí? No hay que descuidar otros activadores, otros medicamentos, la ivabradina, el enalapril, los sartán, todos los priles, todos los sartanes también están incluidos. Otra terapia que acá menciona son las terapias de resincronización cardíaca. Eso ya es terapia de electrofisiología. Hay terapias también, eso es un mundo entero, la electrofisiología. Es súper interesante, pero está bueno que nosotros estemos enterados de qué está pasando con la electrofisiología, cuáles son las posibilidades con la electrofisiología y qué se puede mejorar con la electrofisiología. Por eso que está bueno mencionar que si tenemos un paciente con fracción de eyección reducida, pero cuando estuve hablando de las alteración del ritmo de la conducción eléctrica del corazón, que más allá de saber que el paciente sí efectivamente tiene un trastorno de conducción eléctrica, identificar qué tipo de trastorno de conducción eléctrica, y había mencionado que acompañado a eso la sintomatología. Si nosotros tenemos un bloqueo de rama izquierda con un QRS súper ancho y una fracción de eyección reducida, tenemos un paciente que tenemos que prestar atención y es candidato a una acción de una prevención primaria, ¿sí? Y que se colocan dispositivos, por ejemplo, como cardiodesfibriladores, como prevención primaria. El paciente que tiene QRS ancho, ¿sí? Tiene un ventrículo muy grande y ese QRS tarda mucho en la contracción, con fracción de eyección reducida, tiene grandes posibilidades de tener eventos cardiológicos de muerte súbita. Por eso que se implementa estrategias de acompañado, por supuesto, de clases funcionales malas, ¿sí? El paciente que se fatiga sin actividad física, tiene fracción de eyección reducida, tiene QRS ancho, bloqueo de rama izquierda, es paciente un candidato a prevención de muerte primaria. O sea, antes de que pase un evento, y eso se hace a través de dispositivos electrónicos, como el cardiodesfibrilador implantable, ¿sí?
Esto que quede claro, si alguien no entendió bien, por favor, lo pregunta o lo escribe y al final de la clase lo volvemos a hablar. Una vez que el paciente tiene esto, otra estrategia, acá menciona el TRC, que es la terapia de resincronización. Cuando tiene tratamiento médico óptimo, farmacológico óptimo, tiene toda la medicación necesaria, se saca todo el volumen, pero la fracción de eyección sigue siendo baja, se tiene que considerar la terapia de resincronización cardíaca. O sea, se tiene que avanzar en la complejidad de ese dispositivo electrónico. Ya tiene un cardiodefibrilador, ahora se tiene que agregar un tercer cable para que ese cable vaya al ventrículo y haga efectiva una contracción, una estimulación, y que esa estimulación sea efectiva para una contracción buena del ventrículo. Y de esa forma mejore la fracción de eyección. A veces funciona, por suerte en la mayoría de los casos, pero a veces hay músculos que están muy, muy dañados que esa terapia no estaría sirviendo. Y no mejorar la sintomatología, pero sí tenemos que saber que sí existe. Por supuesto que el marcapasos también es una estrategia para pacientes que tienen claudicación de conducción eléctrica. Bien, los nitritos hay que dejarlos para pacientes en un estado de gravedad máximo, ¿sí? Los cronotrópicos, los inotrópicos, el levosimendan, los vasodilatadores endovenosos, ¿sí? Son pacientes para insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y congestivo, con shock cardiogénico, con inestabilidad hemodinámica, que requieren este tipo de estrategias. Por supuesto que en un entorno de cuidados críticos, aumentando la complejidad de estos pacientes. Otra cosa a tener en cuenta es que o se dan en la unidad de cuidados críticos para sacarlo de una situación, se sabe que cuanto más cantidad de inotrópicos, cronotrópicos, vasoactivos o vasodilatadores tenga el paciente, aumenta las probabilidades de muerte, ¿sí? Aumentan el índice de muerte, sacan de una situación, pero reduce la vida, la esperanza de vida del paciente. Igualmente que si estos fármacos se realizan de forma ambulatoria, también habla de mayor compromiso de la función cardíaca y peor calidad de vida para el paciente. Nosotros en la actualidad, si esto lo quieren mencionar a alguien, también utilizamos, bueno, es importante saber que tenemos grupos de cronotrópicos que se van a ocupar de aumentar la fuerza, perdón, dije cronotrópicos, se van a encargar de mantener la frecuencia cardíaca, ¿sí? Dar cronos, dar ritmo. ¿Qué cronotrópicos conocen? ¿Alguien lo puede mencionar? Estaría bueno, si no seguimos avanzando. Tenemos los inotrópicos, que estos son grupos de fármacos que aumentan la contractibilidad del músculo cardíaco, como la dobutamina, la milrinona, el levosimendan. Tenemos que conocer, después tenemos los grupos de vasoactivos, ¿sí? Como la noradrenalina, o vasodilatadores sistémicos periféricos o centrales, como el nitroprusato de sodio o la nitroglicerina. Cuando hablamos de esta farmacología es importante saber el mecanismo de acción. No podemos trabajar sin saber el mecanismo de acción porque vamos a terminar descompensando al paciente. Cuando nosotros queremos darle inotropismo al corazón, más fuerza al corazón, es necesario que el corazón el corazón está en una situación en la que necesita mayor fuerza, mayor contracción de ese músculo cardíaco. Se lo damos a través de los inotrópicos. Pero tenemos que saber qué inotrópico necesita el paciente o cuál es el que mejor se ajusta para ese paciente. Si vamos a pensar en un cronotrópico como la dobutamina, como inotrópico es excelente, es muy bueno, pero tenemos que pensar que su mecanismo de acción es a través de los receptores beta adrenérgicos, ¿sí? O sea que van a aumentar la frecuencia cardíaca y es arritmogénico, favorece la aparición de arritmias cardíacas. Si nosotros damos un inotrópico que actúa a través de receptores beta, vamos a aumentar la frecuencia cardíaca. Si el paciente ya tiene la frecuencia cardíaca alta o tiene
extrasístoles o acompaña otras afecciones cardíacas, tendríamos que tener en cuenta porque estamos favoreciendo la contracción del músculo cardíaco a expensas de arritmias. La milrinona es excelente, inotrópico, perdón, da mucha fuerza al corazón a expensas de vasodilatar, ¿sí? Trabaja a través de canales cálcicos, sus mecanismos de acción. Entonces, va a hipotensar al paciente. Si nosotros tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, este paciente, que si le damos milrinona, vamos a aumentar la contracción del músculo cardíaco, vamos a mejorar el gasto cardíaco a expensas de vasodilatar. Y si tenemos un paciente que ya está vasodilatado, que está con un shock cardiogénico, que está vasodilatado, tenemos que tener cuidado porque lo vamos a dilatar mucho más y es mucho más la hipotensión que le vamos a causar. Así que hay que tener en cuenta muchas cuestiones. Cuando pensamos en el levosimendan, es excelente, es uno de los mejores inotrópicos que tenemos, pero es mucho más vasodilatador que la milrinona. Por eso, si tenemos pacientes hipotensos, tenemos que tener cuidado con esto. Vamos a hablar de la hipotensión en la farmacología, porque sí es una característica del paciente. Acá nos cambian totalmente los valores y sí esperamos pacientes con hipotensión, pero tenemos un margen. Bien, aumentando la complejidad, ya pasamos a pacientes que tienen toda esta carga de medicación, más inotrópicos, cronotrópicos, vasoactivos, vasodilatadores, según lo que requiere el paciente, de forma endovenosa, con monitoreo hemodinámico en una unidad de cuidados críticos, que está acoplada a la asistencia ventilatoria mecánica. Hay pacientes que esta terapia farmacológica no les alcanza, la terapia inotrópica, cronotrópica no les alcanza y necesitan asistencia circulatoria, que hay varias estrategias en asistencias circulatorias que son puentes, algunas son asistencias circulatorias ventriculares, donde puenta el trasplante. Otros tipos de asistencias como la asistencia circulatoria con membrana extracorpórea, el ECMO, son puente a la recuperación por el tipo de cánula que no es necesariamente, no hay que hacer canulación central, sí se puede hacer canulación periférica con muy buenos resultados, permitiendo la recuperación de la estructura completa del músculo, y ahí se piensa que es un puente al puente o un puente al trasplante. Mientras se espera el trasplante se puede dar esto como utilidad, la asistencia circulatoria como membrana oxigenadora. O hay pacientes que tenemos muchas dudas qué hacer. Si son pacientes candidatos a seguir con terapia inotrópica, cronotrópica o vasoactiva, o son pacientes que ya hay que para cuidados paliativos, pero todavía nos queda la duda si quedan un tiempito más o no, y entonces puente al puente también se utiliza la asistencia circulatoria con membrana extracorpórea. Por supuesto que cuando mencionamos la membrana circulatoria con membrana oxigenadora, pensamos en tratamientos mucho más complejos, también terapia respiratoria, porque estamos sustituyendo la actividad fisiológica y se la estamos otorgando de forma endógena, ¿sí? Perdón, de forma exógena. Bien, todo lo que estoy mencionando, si quieren que amplíe algo, por favor lo pueden mencionar, que en otro momento de la clase lo voy mencionando. Por supuesto que si todo esto no funciona, los pacientes son candidatos a cuidados paliativos, ¿sí? Hay pacientes que no les funciona ninguna estrategia o están en un estado de insuficiencia cardíaca realmente avanzado, donde el impacto de las terapias no va a ser positivo y tenemos que darle los mejores cuidados paliativos. Recuerde que nuestras funciones también dentro del cuidado es hacer lo posible para la rehabilitación, mantener la salud, recuperar el estado integral de la persona, pero cuando no podemos hacerlo, darle el mejor confort para una muerte digna. Y ahí aparecen los cuidados paliativos, que podemos hablar también de cuidados paliativos. Yo lo estoy mencionando, pero si alguien quiere que profundicemos y hablemos, más que bienvenido, y lo podemos hacer en la próxima hora también. Hay que mencionar que están las unidades de miocardiopatía, las cardiopatías familiares, las unidades de cuidados críticos, la unidad de cardiología, ¿sí? Hay tipos de insuficiencia cardíaca que están determinadas por intoxicación, cardiotoxicidad. Una de las cardiotoxicidades que más se dan son pacientes oncológicos, por eso tenemos servicio de cardio-oncología. Y hay pacientes que tienen grupos de
cardiotóxicos, de fármacos, de quimioterápicos que se saben que van a ser más cardiotóxicos con otro. Eh, Así que hay que prestar atención y cuidar a esos pacientes. Bien, no sé cómo estoy, ya son -10. Mariela, no sé si querés que redondee o deje lugar a las preguntas. Sí, justo le estaba escribiendo al licenciado para Bueno, comentarle ello. Mejor damos a la rueda de preguntas, si le bueno, parecería bien. bueno, Mariela, perdón, hay una pregunta que dice si por favor se puede profundizar más en la parte de farmacológica. La parte farmacológica es bastante amplia, así que si hay una pregunta de lo que yo hablé, más dirigida, estaría bueno. Si no, podemos esperar a la próxima hora que yo hablaré de farmacología mucho más a profundidad. Sí, no hay ningún inconveniente. Podemos pasar en todo caso a una siguiente pregunta. Ahí tenemos una pregunta que nos está haciendo también una persona desde Facebook, licenciado Lady Taipe. ¿Podría usted leerla en voz alta para que todos los participantes también puedan escucharlo? Dice, buenas tardes. Si hay alguna sigla, estaría bueno que me las aclares porque a lo mejor no es la misma sigla que utilizamos nosotros en Argentina. Buenas tardes. Nos ayuda el valor de la variabilidad del pulso. La variabilidad del pulso y es tema importantísimo y acá en insuficiencia cardíaca más que crucial, que aparece en la línea arterial cuando el paciente está pronado, pusiste, está. O yo entiendo si ese valor es real, la variabilidad de pulso. Es un tema crucial, bastante. Si me querés aclarar algo, puedes escribirlo, yo lo vuelvo a leer. Pero en cuanto a la variabilidad del pulso en un paciente con shock cardiogénico, es para tomarlo con pinzas, ¿sí? Cuando hay mucha variabilidad, la clínica nos dice que el paciente está hipovolémico, pero hay que tener cuidado con la congestión cardíaca. Entonces, a los pacientes con mucha variabilidad en la onda pulsante en la línea arterial, en el monitoreo arterial, tenemos que tener en cuenta que el paciente no tenga sobrecarga. Hay que tener cuidado con las presiones de llenado, por eso estos pacientes que presentan mucha variabilidad, hay que seguirlo un poco más de cerca y tal vez es necesario que nosotros implementemos una monitorización derecha con catéter de Swan-Ganz para ver si realmente tiene esa variabilidad. Hay que probar con volumen, que el volumen no sea cristaloide, porque se vaya al extravascular automáticamente, que esa variabilidad no esté condicionada por la falta de cronotrópicos o de vasoactivos. Muy bien, licenciado, muchísimas gracias. Eh, Seguimos con la rueda de preguntas. Si alguien quiere hacer en ese momento alguna acotación, alguna experiencia, lo podemos hacer en ese momento. Los que nos están siguiendo desde Facebook también pueden hacer sus consultas. Nosotros se lo estamos enviando en ese momento al licenciado. Ahora es cuando puedan ustedes hacer sus comentarios para nosotros antes de proceder al break. Ahí tenemos una consulta al licenciado Mario, de la licenciada Marjorie. Si fuese tan amable de poder leerla para que todos los participantes puedan oír la consulta. Bien, una pregunta muy interesante, la verdad que está muy buena. Dice, en caso de pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿el balance de 24 horas debe ser negativo o neutro? Gracias. Me gustó que yo puso como posibilidad positivo, porque estaríamos hablando ahí, no, estaría claro que no entendimos nada de insuficiencia cardíaca, pero por suerte está muy bueno que no vamos a contemplar un balance positivo, salvo que tengamos un paciente hipovolémico en estado de deshidratación, que son casos muy escasos. Ahora, ¿cuándo es un balance negativo o neutro? Cuando tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva en 24 horas, tenemos que lograr un balance negativo. Si el paciente está con muestras de congestión,
tenemos que hacer balance negativo, no nos permitimos el balance neutro, no nos alcanza el balance neutro para el tratamiento. Si el paciente está con edema agudo de pulmón, anasarca o otros tipos de insuficiencia cardíaca congestiva, o otros signos de insuficiencia cardíaca congestiva, el balance tiene que ser necesariamente negativo. Tenemos que lograr que ese líquido salga, ¿sí? Y neutro no en ese momento. Vigilando los niveles de electrolitos, por supuesto, y acá en la próxima hora vamos a hablar de fármaco y cuándo se puede y cuándo no se puede, pero como arrastramos líquido, arrastramos solutos y arrastramos todo lo que tiene, así que hay que tener mucho cuidado con los valores de sodio, potasio, magnesio, que no nos excedamos con esa extracción, que no arrastremos todo y que no nos quedemos sin estos electrolitos y vamos a producir más cantidad de arritmias. Por eso que el monitoreo no es solamente la conexión de los cables al monitor. Hay monitoreo renal, hay monitoreo electrográfico, hay monitoreo de analítica de laboratorio. Eso tiene que estar muy bien seguido. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado. También felicitar a la licenciada Marjorie por su participación, al igual que la licenciada Neri, que justo cuando iba comentando el licenciado, también estaba ella haciendo sus comentarios en el chat y efectivamente dio con la respuesta. Así que también una felicitación desde aquí. E invitar a los demás participantes que se unan también a que puedan hacer sus consultas, así como lo están haciendo la licenciada Marjorie también desde el día de ayer ha estado participando activamente. Alguien más que quiera también en ese momento absorber sus dudas, ¿no? Aprovechando que tenemos el honor de tener al licenciado Mario con tanta experiencia, nos pueda sobre cada una de las consultas. Alguien más que quiera animarse a hacer alguna pregunta, puede hacerlo también levantando la mano para que podamos activar el micro, puede así conocer también el licenciado Mario, el participante. Bueno, si no es así, no se preocupen, todavía hay tiempo. Más adelante vamos a poder seguir con esta rueda de preguntas. Entonces, licenciado Mario, ¿qué le parece si nosotros ingresamos a partir de ahora a lo que sería nuestro primer break? ¿Estaría bien para usted? Está perfecto, Muy bien. está perfecto. Entonces, estimados Quiero, participantes, sí, lo escucho. ay, perdón, dentro de esta clase, cuando van a ver la programación, habla de las clínicas de insuficiencia cardíaca. Ahora, no llegué a darlas porque el tratamiento de insuficiencia cardíaca me llevó más tiempo, pero que no se preocupen porque en la última clase, donde hablo en educación al paciente, voy a hablar de las clínicas de insuficiencia cardíaca, así que el tema va a estar integrado. Perfecto, muchísimas gracias por la aclaración, licenciado. Sí, los participantes tienen lo bueno que todo lo que usted nos ha comentado aquí también lo van a tener grabado en su aula virtual y así van a poder ver nuevamente todo lo que usted les ha explicado. Más bien, Bien, muchísimas gracias por la aclaración. Nos vamos de break y vamos a regresar en 17 minutos. Sí, muy ok, bien, participantes, nos volvemos a encontrar entonces. muy bien. Licenciado Mario, ¿puede en este Sí, momento dejar de compartir para poder compartirles una imagen a los participantes? ahí dejé de compartir, ¿eh? Ah, ya. Perfecto.